Fin de semana. Acuerdo de último minuto. Estados Unidos suspende indefinidamente la entrada en vigor de nuevos aranceles a productos mexicanos. ¿Fue acertada la estrategia de negociación de México para evitar estos aranceles en minutos? Analizamos el tema. Tras más de 100 días de cierre, el régimen madurista reabrió la frontera con Colombia en el estado Táchira. Cientos de venezolanos cruzaron hoy el puente Simón Bolívar para abastecerse de productos básicos. Tenemos reporte desde la zona fronteriza. Angelina Jolie está de visita en Colombia como voluntaria de Naciones Unidas para verificar la situación de venezolanos en la frontera. Esta mañana se reunió con el presidente Iván Duque. Hoy en el mundo, indignación en Europa por el ataque homófobo a una pareja de mujeres que iban en un bus. Ambas hablan por primera vez después de haber sido agredidas por darse un beso en público. Y en TecnoWeek hablamos de Apple y su WWDC 2019, la conferencia para desarrolladores. Hola, sean todos bienvenidos a la tarde fin de semana de NTN 24, el canal de las Américas. Los saluda como siempre Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto que nos acompañen. Recuerden que estamos en Twitter, estamos como @latarde NTN 24 y mi cuenta personal @CESánchezM. Ya comenzamos. La actriz Angelina Jolie, voluntaria del Fondo de Naciones Unidas que atiende a los refugiados, continúa su visita a Colombia para verificar la situación de los migrantes y refugiados venezolanos. Esta mañana se reunió con el presidente Iván Duque y luego viajó a Maicao, departamento de La Guajira, frontera con Venezuela. Una reunión con el presidente Iván Duque encabezó la agenda de hoy de Angelina Jolie. Desde Cartagena, el mandatario agradeció su visita a Colombia y destacó algunos temas del diálogo con la actriz sobre la migración venezolana. Hablamos sobre la necesidad que queremos abordar para la nacionalización de miles de niños venezolanos en nuestro país. Jolie, embajadora de buena voluntad de la ONU, resaltó los esfuerzos de Colombia para afrontar la crisis migratoria. He visto con mis propios ojos los sobrecargados que están los colegios, hospitales y servicios locales, pero también es inspirador ver el humanitarismo manifestado por las comunidades. Durante su primera visita a Colombia, Angelina Jolie visitó un centro para refugiados en Riohacha. Expresó su cariño a grandes y chicos y destacó la fortaleza de quienes han tenido que abandonar su país. Las personas que han tenido que pasar por el desplazamiento, como todos estos niños pequeños y todos ustedes, son las personas más fuertes del mundo. La agenda de 2 días de la actriz culminará con una visita a un centro de migrantes ubicado en Maicao. Y seguimos hablando del tema porque Nicolás Maduro reabrió la frontera con Colombia por el estado Táchira. La zona limítrofe había permanecido cerrada desde el pasado 22 de febrero, cuando el régimen bloqueó los pasos fronterizos para evitar la entrada de la ayuda humanitaria. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista Jorman Leal. Jorman, buena tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy ha sido un día bastante movido en la zona de frontera, aunque el paso estaba un poco lento y congestionado, esto teniendo en cuenta que Nicolás Maduro a través de su cuenta de Twitter había anunciado la apertura de los pasos internacionales. Sin embargo, muchas de las personas tenían desconocimiento y poco a poco fueron cruzando la frontera. El descontento se generó pues al darse cuenta que todavía en estos puntos fronterizos estaban instalados los containers que fueron dejados desde el pasado 23 de febrero. Tras permanecer cerca de 3 meses cerrada, la frontera común vuelve poco a poco a la normalidad. Nicolás Maduro ordenó la reapertura de los pasos fronterizos con Colombia en la zona que une al estado Táchira y el departamento del norte de Santander. En ejercicio pleno de nuestra soberanía he ordenado la apertura de los pasos fronterizos con Colombia en el estado Táchira a partir de este sábado 8 de junio. Somos un pueblo de paz que defiende firmemente nuestra independencia y autodeterminación. Según la Cancillería del régimen, la medida será efectiva entre las 6 de la mañana y las 9 de la noche. Los pasos fronterizos fueron cerrados el pasado 22 de febrero. El régimen aseguró en su momento que la decisión se tomaba por la amenaza que para ellos representaba la entrada de la ayuda humanitaria que envió Estados Unidos. El cierre obligó a miles de venezolanos a utilizar las trochas ilegales para transitar entre ambas naciones, a costa de su seguridad, pues durante este tiempo se registraron al menos 3 tiroteos entre bandas que controlan el contrabando en esta zona limítrofe.
Por otra parte, algunos de los migrantes venezolanos continúan utilizando los pasos irregulares conocidos como trochas, arriesgando su vida, e incluso algunos prefieren pagar hasta 2.000 pesos colombianos para poder cruzar, ya que esto es mucho más rápido que hacerlo por los puentes. Aquí están las historias que conocimos. Vine fue arriesgado a ver si podía pasar o no. Supuestamente tenían pasos solamente personas de tercera edad, con un récipe médico y eso, y pasé, y bueno, gracias a Dios pasé. ¿A qué se debe toda esta desinformación? Pues realmente no sé, falta de comunicación, no sé, porque realmente yo no sabía. Y entonces, ahorita me regresé porque no sé, mi abuela no sé qué me le pasó, que no me la dejaron pasar, pero ya veo dónde está. Según los comunicados que emitieron ayer el gobierno venezolano, era que hoy se iba a restablecer el paso, incluso hasta vehicular hasta aquí hasta Colombia, pero es totalmente falso, todo sigue igual, la gente sigue pasando por trocha, igual siguen pidiendo los récipes médicos y todo ese tipo de cosas. Del otro lado, full, como desde el 23, full, y siempre los guardias venezolanos jodiendo, como decimos nosotros los venezolanos. Por lo pronto, las autoridades mantienen los controles respectivos, tanto Migración Colombia en los pasos internacionales como la Policía Metropolitana de Cúcuta y el Ejército en las trochas. Esto para garantizar que la situación se normalice poco a poco. Pues esta es la información que les podemos presentar desde Cúcuta, norte de Santander, departamento fronterizo con Venezuela. Para NTN 24, Jorman Leal, continúen ustedes en nuestro Centro Internacional de Noticias. Jorman, y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, reaccionó a la reapertura de los pasos fronterizos con Colombia por el estado Táchira. Aseguró que se logró gracias a la presión de los ciudadanos que precisamente viven allí, habitan en esa zona. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista en Caracas, Oliver Fernández. Oliver, buena tarde. Amigos de la tarde, gracias por este contacto. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, hoy realizó un recorrido por el estado Miranda. Visitó Charallave y también la localidad de Quebrada Seca. Veamos el siguiente informe. El presidente encargado, Juan Guaidó, dijo que no es Nicolás Maduro quien abrió el paso fronterizo, sino la presión de un pueblo hacia un régimen que no gobierna. Lamentablemente un régimen que ya no controla a nadie por la presión y necesidad de la gente en la frontera para poder buscar medicamentos, alimentos, y la presión del ciudadano tachirense se logra reabrir este paso fronterizo. Lo intentaron hacer con Aruba, pero el gobierno luego dijo que no, por cierto. Aquí hay una necesidad latente en todo el país. La diferencia que tiene la frontera del Táchira es que pueden trasladarse a buscar alimentos, buscar medicina. En Cúcuta, a metros de Venezuela, hay alimentos, hay comida, a diferencia que aquí en Caracas, a diferencia que en toda Venezuela, por la destrucción y la corrupción. Así que, sin duda, es la presión. Hoy la dictadura sabemos que no cede ningún paso voluntariamente porque ya no gobiernan. En cuanto a la posibilidad de un nuevo encuentro de negociación con el madurismo, Juan Guaidó señaló que no está planteado hasta que el régimen entienda que debe abandonar el poder. El régimen, como siempre, ha tratado de manipular una conversación o no. Pero le digo a Venezuela claramente, cuando se entere usted de cualquier paso que demos, alégrese, porque es que estamos dando un paso más cerca del cese de la usurpación, del gobierno de transición y elecciones libres. Por primera vez en ofensiva. Con la delantera, con la batuta, estamos asumiendo cualquiera de los escenarios. Hoy nos estaba planteado un nuevo encuentro. ¿Cuál sería ese próximo paso? De ser así, lo informaremos, como lo dije ayer, desde Carabobo oportunamente, no solamente por el deber de informarlo, sino porque, de nuevo, no dejarnos entrampar por la narrativa del régimen. Juan Guaidó visitó Quebrada de Cuba en el estado Miranda, un barrio humilde, no tiene agua ni luz, y lo poco que consiguen de alimentos deben cocinarlos a leña, y sus necesidades deben hacerla en estos baños improvisados. De aquí no nos tenemos que ir, aquí nos quedamos, aquí lo que nos quedamos somos los guerreros, los que estamos contigo, Guaidó. Así que, Nicolás, haz tu maleta y vete, porque nosotros queremos un futuro. Porque estoy buscando ayuda para mi hija, la necesidad que tenemos todos. Mis hijos se me fueron del país. Yo necesito que yo regrese, que esto se acomode para que mis hijos vuelvan al país. Porque estamos cansados ya de esto, de ese gobierno que tenemos montado ahí. El diputado Fernando Orozco se unió al recorrido, perteneció a las filas de la revolución. Asegura que ante la desidia, la corrupción y la persecución, decidió apoyar un cambio para el país. Sí, fui diputado del chavismo, pero si hay algo que tenemos que tener en cuenta todos los que estábamos en el chavismo, es que tenemos que remendar o
tratar de recuperar ese tiempo que hemos hecho perder a la sociedad venezolana y todas esas pérdidas humanas y esa hambre que ha pasado, y la mejor fórmula es ya unirnos a este nuevo proceso. De ahora en adelante, los nuevos cambios que se suscitan en Venezuela es producto de que el pueblo está cansado del hambre, de la miseria, de la represión, de la situación económica, de la corrupción. Todos esos elementos han aumentado la popularidad de nuestro nuevo presidente, Juan Guaidó. El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, luego de realizar este recorrido por el estado Miranda, no descarta visitar nuevamente el estado Zulia, una de las regiones más golpeadas por la crisis eléctrica. Es la información que manejamos desde el estado Miranda. Continúen con más de la tarde de NTN 24. Estados Unidos y México alcanzaron un acuerdo para suspender indefinidamente la imposición por parte de la Unión Americana de nuevos aranceles a productos mexicanos. Así lo informó el presidente Donald Trump en su cuenta de Twitter. El acuerdo establece que México tomará medidas concretas para detener la migración irregular hacia los Estados Unidos. A 3 días para que entrara en vigor la imposición de aranceles del 5% sobre las importaciones provenientes de México, llegó el sorpresivo anuncio por parte del presidente Donald Trump. Me complace informarle que los Estados Unidos de América han alcanzado un acuerdo firmado con México. Las tarifas programadas para ser implementadas por los Estados Unidos el lunes en contra de México quedan suspendidas indefinidamente. El mandatario estadounidense aseguró que su vecino del sur se comprometió a hacer frente a una de las preocupaciones más grandes de su administración, la inmigración ilegal. México, a su vez, ha acordado tomar medidas enérgicas para detener la marea de la migración a través de México y hacia nuestra frontera sur. Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la migración ilegal que viene de México a los Estados Unidos. En una declaración ante los medios, el canciller de México informó los compromisos de su país tras el pacto alcanzado. México incrementará significativamente su esfuerzo de aplicación de la ley mexicana a fin de reducir la migración irregular, incluyendo el despliegue de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional, dando prioridad a la frontera sur. El canciller mexicano aseguró que de no obtener los resultados esperados del acuerdo, ambos países volverían a sentarse en una mesa de negociaciones para trabajar en medidas adicionales de ser necesario. México y los Estados Unidos, a fin de enfrentar los flujos migratorios irregulares y las cuestiones de asilo, continuarán conversaciones sobre los términos de otros posibles entendimientos, mismas que serán concluidas y anunciadas en su caso en un periodo de 90 días. Además de la suspensión de la tarifa arancelaria, el acuerdo también incluiría la compra desde México de productos agrícolas a la Unión Americana, según afirmó Trump. Sin embargo, esa información por ahora no ha sido confirmada por el gobierno mexicano. Una vez se conoció el pacto comercial entre ambos países, el presidente Andrés Manuel López Obrador celebró la noticia en sus redes sociales. Mi primer invitado de esta tarde es Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia y además vicepresidente de la Confederación de Industria de México. Aquí lo tengo a mi lado. Una muy buena tarde. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, es un gusto, Carlos. como siempre. A la orden. Bienvenido. Lo primero, fueron 3 días de reuniones. Y la pregunta es, ¿realmente la delegación mexicana encabezada por el canciller tuvo espacio para negociar o la administración Trump definitivamente los acorraló, los puso contra la pared y tuvieron que decir sí a todo lo que se decía desde Estados Unidos? Pues mira, Carlos, la realidad es que no había demasiado margen ni de tiempo ni de condiciones para negociar. La realidad es que Trump efectivamente puso al gobierno mexicano contra las cuerdas y realmente la delegación mexicana, sobre todo a juzgar por lo que se negoció, fue a tratar de reducir las condiciones que Trump le había puesto de un inicio, más que tratar de ver cómo podían sacarse algunas ventajas o cómo se podía negociar, más bien se fue a detener el vendaval de demandas que Trump y su gobierno tenían. Ahora, ¿se compromete el gobierno de México a tomar acciones concretas, enérgicas en cuanto al tema de la migración irregular hacia los Estados Unidos? ¿No era deber de México, incluso antes de estas negociaciones, controlar ese flujo? Mira, esto tiene varios orígenes. Es que la pregunta me parece muy puntual, Carlos, y me parece muy oportuna. Porque más que ver lo que se negoció, hay que ver por qué originalmente... Digo, lo que se negoció es importante, sí, porque más bien es una consecuencia de otra pregunta, que es ¿por qué Trump
decide hacer este anuncio del 5%. Y es que ahí hay varias razones. ¿Por qué economía con migración? Hay varias razones. Mira, la primera es muy básica y es que Trump está en campaña. Y Trump sabe que el tema migratorio es un tema sumamente sensible para su electorado y en esa medida, pues obviamente tenía que buscar una nueva forma más creativa que el famoso muro, que no ha logrado hacer, de revivir el tema migratorio. Hay otro tema que no se está diciendo y que es importante. El gobierno mexicano, en una decisión, pues francamente, y debo decirlo abiertamente, de ignorancia, basada en la ignorancia de sus consecuencias, redujo 23% el presupuesto del Instituto Nacional de Migración, es decir, del control migratorio, de un instituto que de por sí, ya antes de la reducción, no representaba ni el 5% del presupuesto del Ministerio de Gobernación. Con una oleada, además, que se ha multiplicado en miles de nuevos migrantes en los últimos años. Y esto es algo que sabía el presidente Trump, pero que se combina con otra cosa muy importante, que es que algunos de los grandes aportantes económicos a la campaña de Trump son precisamente las compañías de armas. Si tú fuerzas, si un gobierno, por un lado, está reduciendo el presupuesto dedicado al tema del control de la frontera sur, como lo hizo México, sin enterarse siquiera de las consecuencias que eso iba a tener, pues obviamente este es un lobby que se quejó. ¿Y cómo logras que se reactive eso? Bueno, pues forzando al gobierno mexicano a que mande 6,000 efectivos y que refuerce las medidas de seguridad y todo el equipamiento y el armamento que se va a requerir para eso. Esa es la ecuación que hoy nos está viendo. Y además deja a México fallo también, porque es un tema de promesa de campaña, incluso del presidente AMLO, atender el tema de la seguridad, y una de las respuestas del presidente había sido precisamente la Guardia Nacional, que la va a ocupar ahora en otras funciones. Y volviendo a tu pregunta, es decir, estos son los orígenes. Ahora, ¿qué había pasado en México? Ya el tema puramente migratorio. Esa es la parte económica y el vínculo con lo migratorio. Pero ¿qué ha pasado con la parte puramente migratoria? Una política profundamente ambigua, en donde México dice, nosotros muy laxa, le reconocemos el derecho de tránsito y el derecho de asilo a los... más bien, el derecho de asilo en Estados Unidos y por lo tanto el derecho de tránsito por nuestro territorio, que eso es absolutamente inaceptable para los estadounidenses. Y además, como yo lo he dicho repetidamente, ese es un falso derecho, Carlos. El derecho de tránsito, como se les reconoce a los migrantes, no existe, porque si tú puedes reconocer el derecho de tránsito cuando el migrante tiene la capacidad de llegar al punto A y del punto A al punto B. De manera legal. Sin ninguna interrupción. Sí. Aquí lo que tienes es una frontera en medio, con un muro, que es la de Estados Unidos, la frontera sur, que tú no controlas. Por lo tanto, no hay derecho de tránsito. Y por lo tanto, lo que hay es un tránsito aparente que llega hasta esa frontera y está generando no solo enormes problemas sociales en las ciudades fronterizas, sino realmente una presión enorme en las autoridades migratorias en Estados Unidos. Y por cierto, algo que venía diciendo el gobierno, que dijo el gobierno de México en estas negociaciones, que se había evitado la demanda que tenía el gobierno estadounidense de que México se convirtiera en tercer país seguro. ¿Qué es un tercer país seguro? Quería que me lo explicara. Un tercer país seguro es un país que se define, que los grandes atractores de migración definen como un lugar donde pueden mandar a los migrantes. ¿Y es obligatorio? Y es obligatorio que los reciban y les den servicios sociales, servicios educativos y empleo. Ahora, ¿se hace obligatorio si se firma un convenio? A ver, se hace obligatorio si se firma un convenio. Lo que aquí pasó fue que se acordó exactamente lo mismo, solo que en la frontera sur. O sea... Se hizo sin el convenio. Sin el convenio. Se vino, con un convenio que fue el de México-Estados Unidos. O sea, tácitamente se está haciendo o se va a hacer porque dentro de la parte del acuerdo, una parte del acuerdo que se firmó entre México y Estados Unidos anteayer,
dice que los migrantes internacionales esperarán en México mientras se decide su estatus de refugiados. ¿México puede soportar eso económicamente? Ese es el problema. El problema es es decir, la razón por la cual ese acuerdo de tercer país seguro nunca se había firmado en la historia de México es porque México efectivamente no cuenta con la capacidad hospitalaria, educativa, laboral y por supuesto con la infraestructura para darles una vida medianamente digna a estas personas. México lo que tiene es centros de detención migratoria, no tiene hogares de migrantes. ¿Y están rebasados en este momento? Están absolutamente rebasados, tanto los privados como los públicos. Sí. Entonces, la realidad es que que se hayan detenido la posibilidad de los aranceles, de las tarifas, como se llama. Y ahí quiero hacer ahondar con usted en ese tema. Está bien. ¿Por qué causó tanto pavor? Ese 5%, ¿qué significaba para México? Bueno, lo que pasa es que la amenaza era que iba a ser 5% y se iba a ir aumentando gradualmente hasta llegar al 25%. El gran problema de eso, de que si se hubiera implementado, es que las cadenas de valor que hoy están creadas ya para la producción en México, en toda América del Norte. Con miras de exportar. Claro, es que imagínate tú el número de insumos que van de México a Estados Unidos para armar, por ejemplo, carros, para armar toda suerte de productos, pero también los que vienen de Estados Unidos para armarlos en México y regresarlos. Si tú le pones un arancel a todos esos productos, los precios, o los costos, mejor dicho, se te van al cielo a niveles que dejan de ser competitivos y por lo tanto se corría el peligro real de que hubiera cierres masivos de empresas en México. Fíjese lo que dice el canciller Ebrard. Ambas partes acuerdan también que en caso de que las medidas adoptadas no tengan resultados esperados, se tomarán otras medidas. De ser necesario, México y los Estados Unidos, a fin de abordar las corrientes de migrantes irregulares y las cuestiones relacionadas con asilo, continuarán sus deliberaciones. No todo está dicho. Ese es el problema. A ver, repito, yo creo que hay que entender que la delegación mexicana no tenía demasiado, es más, no tenía ningún margen para poder negociar un mejor acuerdo. Creo que lo que se hizo era de esperarse, o sea, ya se sabía que gran parte iban a aceptar, que los resultados se tenían que aceptar porque si no se iban a poner los aranceles. Ahora, había una opción y que era pues que el actual gobierno, y eso sí hay que reconocerlo, que actuó de manera responsable, en el sentido de que la otra opción hubiera sido decir, no acepto ningún acuerdo y ponga los aranceles. Eso hubiera sido desastroso para la economía y era una posibilidad que pues, el actual gobierno pudo haber elegido. Eligieron la posibilidad más sensata, que era la de evitar a cualquier costa que se pusieran los aranceles, lo cual los llevó a aceptar un acuerdo que francamente pues, pone a México en una condición muy complicada, le da a la política de López Obrador tradicional con el respecto a los migrantes una orientación absolutamente clara en el sentido no de la permisividad, sino de la aplicación de la ley. Sí, de la estrictísima aplicación de las leyes migratorias. Y repito, seguramente de lo que hablaba el canciller es de que se harían revisiones periódicas sobre cómo está comportándose la llegada de migrantes a la frontera sur de los Estados Unidos. Fíjense, y de ahí se tomarán decisiones. Me causa curiosidad esto en la parte económica, además del tema migratorio y de seguridad, ¿se compromete México a comprar productos agrícolas a la Unión Americana? ¿Es justo? A ver, esa parte no la dijo el gobierno de México, no la podría yo confirmar porque desconozco, es momento que no revelan, digamos, el texto todavía no se conoce, lo que hasta este momento se sabe son, digamos, lo que ellos han dicho, que dice, pero yo estoy seguro, a ver, no sé la parte de los productos agrícolas, lo que sí sé y lo que estoy... Eso lo anunció el presidente Trump. Plenamente, lo que estoy casi seguro que está ahí, implícito, aunque no esté explícito, pues será la compra de armamento y de capacitación y de equipamiento militar de los Estados Unidos
para precisamente frenar esta migración en el sur. Bueno, eso no era conveniente tampoco decirlo en público. A lo mejor está en el papel y no lo sabemos. Claro. No se declaró ayer. Y es que es el tema. Todavía no sabemos, no se puede hacer un análisis pleno porque nadie conoce el texto. Conocemos lo que ha dicho el presidente Trump, conocemos lo que ha dicho el canciller de México y conocemos, digamos, pues las campanas al vuelo que echó el presidente López Obrador y es lo que hoy se conoce. Señor Arnulfo, previo a todo esto, las semanas previas a esta negociación, que fue formal de 3 días en Washington, en la Casa Blanca, el presidente Trump decía, es que Estados Unidos ha perdido miles de millones a lo largo de los últimos años con México y México ha hecho fortunas con el tema de la permisividad de los Estados Unidos y la relación comercial. ¿Eso es cierto o es mentira? A ver, esa es una como... No olvidemos que Trump ya está en campaña. ¿Sí? Y Trump, todas sus expresiones de ahora en adelante, hasta que sean las pudieran elecciones, tildarse de populistas. Pues serán absolutamente populistas y serán absolutamente dirigidas a su electorado y a su reelección. Entonces, eso obviamente en términos reales es falso. O sea, si nosotros analizamos, pues es absolutamente... Nadie mantiene una relación perder. Pues absolutamente no. Y lo que ha sucedido en Estados Unidos es que las aportaciones de los migrantes de todos los países, no solo los mexicanos, pues son enormes. Es decir, las aportaciones económicas son enormes. Ha habido graves carencias, Carlos, en el tema de la política migratoria. En la política migratoria siempre hay ganadores y hay perdedores. Hasta el momento y hasta la fecha se han, digamos, mencionado repetidamente las consecuencias y las aportaciones positivas de los migrantes, pero también es cierto que hay comunidades en donde cuando tienes tú un flujo tan grande de gente y utilizando servicios públicos, utilizando los servicios de emergencia de los hospitales, que es donde tienen derecho a ser atendidos cuando no tienen seguro médico, utilizando una serie de servicios públicos y bienes públicos, la ciudadanía se queja. Y hasta hoy, por ejemplo, no hay un fondo que, ni en Estados Unidos ni en México, que recompense a las comunidades que están recibiendo grandes números de migrantes para que apoyen el crecimiento y la calidad de sus servicios y bienes públicos, por ejemplo. Y eso es importante. No solo es buscar el desarrollo de América Central, sino es compensar a las ciudades que hoy están viéndose profundamente presionadas por la llegada de migrantes internacionales, que eso no pasa en ningún lado, y ese es el electorado enojado, porque sus servicios y sus bienes públicos en Estados Unidos están siendo usados y desde el punto de vista de ellos abusados por los migrantes, es a quien Trump le habla con todas estas palabras que no tienen nada de cierto, pero que sí generan algo fundamental para todo populista. En México, en Estados Unidos, en Brasil o en El Salvador. Ahora, emoción. Esto va y apela no a la razón de los votantes, sino a sus emociones más oscuras, que son las que el día de la elección los mueven a cruzar. Ahora, esa presión popular que ha vivido Trump desde su óptica y que lo ha obligado a actuar de esta manera, ¿no se está trasladando ahora al campo de México, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador? A ver, es que este tema, todo lo que yo te acabo de decir que hizo el gobierno de México para generar el tema, porque cuando tú le reduces 23% a la política migratoria de presupuesto, en un presupuesto que ya de por sí era vergonzoso. Era deficitario. Y tú no puedes, ellos no están diciendo esto, ellos están tratando de pintar esto y generar una percepción mediática de que esta es una gesta heroica frente a un gobierno avasallador como el de Trump y que pues realmente que fue un triunfo. A ver, creo que es efectivamente algo bueno que los aranceles no sea y que se haya puesto por delante de cualquier consideración el que no se impusieran los aranceles. De ahí a que esto haya sido una gesta heroica, pues no es tanto, porque ellos la generaron a partir de una reducción presupuestal a un tema que era profundamente sensible para los Estados Unidos. Ya estaba en el tapete, que ya estaba dicho ardiendo, que se tenía que haber previsto y que hoy y que aún así, y lo digo abiertamente, por ignorancia de los
consecuencias que puede tener la preparación así de un presupuesto nacional, tuvieron que llegar a esto. Ojalá que todo marche bien, que todo sea tan rosa como lo pintó el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que dijo, pues queremos tener una buena vecindad con los Estados Unidos. ¿Usted lo ve posible? A ver, con los Estados Unidos la relación histórica de México, o sea, es decir, los últimos 250 años ha sido muy difícil. Y lo va a seguir siendo. Hasta de guerra. Y lo va a seguir siendo. Más con un presidente que está en campaña, más con un presidente que ya ha tomado el tema México y el tema migración y el tema se están aprovechando de nosotros como un lema de campaña. No se puede esperar en los próximos meses un mejoramiento de las relaciones con los Estados Unidos. Hay que estar preparados para, incluso en la campaña y dependiendo de los números que Trump vaya generando en la campaña, expresiones como esta o decisiones como esta. No olvidemos que hace 4 años él hablaba y decía cosas, pero era candidato, no era presidente. Hoy es candidato y presidente. De la primera potencia del mundo. Y del vecino de México. Entonces, en ese caso, México tiene que estar muy preparado para desplantes, porque esto no es otra cosa que eso, desplantes electoreros, digamos, con consecuencias de política pública y que pueden gravemente afectar a México en los próximos meses. Hay que estar preparados, hay que estar listos. Esta fue una jugada maestra de Trump, sacó lo que quería, porque hay que ser sinceros, también sacó un gran favor electoral poniendo a México contra las cuerdas y ya vio que le funciona. Seguramente en los próximos meses vamos a volver a conversar sobre este tema. Es Arnulfo Valdivia, ex embajador de México en Colombia, además vicepresidente de la Confederación de Industria de México. Como siempre es un gusto, Arnulfo. Gracias, Carlos, querido. Como siempre un gusto estar aquí con ustedes. Un abrazo. Buena tarde. Vamos así a la primera pausa aquí para Comerciales en la tarde fin de semana. Quédense con nosotros, ya regresamos en minutos con más temas aquí en la tarde fin de semana. Seguimos con más de la tarde. Esta semana la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley migratoria para proteger a soñadores y tepecianos. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes la legislación HR 6, un proyecto que ofrece dar una residencia permanente con posibilidad de obtener la ciudadanía a los inmigrantes beneficiarios del estatus de protección temporal y la acción diferida para los llegados en infancia DACA. DACA, TPS y el DREAM Act son elementos de compasión moral. Proteger estas comunidades es lo importante de estas administraciones que tienen políticas duras, que hablan de quiénes somos como nación. La votación en el Pleno de la Cámara Baja tuvo 237 votos a favor y 187 en contra. Y aunque es un proyecto que beneficiará a miles de inmigrantes en situación crítica, es el Senado quien tiene la última palabra. Es crucial que nosotros aprobemos esta legislación, abriéndole las puertas a estos cientos de miles de personas que esperan y que han ingresado a nuestra nación. Permanecemos de pie por los valores estadounidenses y nos aseguramos de que el sueño estadounidense y la promesa también se extienda para estas personas. La Oficina de Administración y Presupuesto de la Presidencia advirtió que si la ley se le presenta al presidente en su forma actual, este la vetará. De hecho, Donald Trump anunció que solo brindará protección a las personas que ingresaron ilegalmente al país siendo niños y a otros grupos de inmigrantes que enfrentan la deportación, a cambio de financiamiento para construir un muro en la frontera con México. Ese es nuestro plan: seguridad fronteriza, DACA, TPS y muchas otras cosas. Sencillo, justo, razonable y de sentido común con mucho compromiso. El proyecto de ley cobijaría a extranjeros que hayan llegado a Estados Unidos y que hayan aplicado al TPS antes de septiembre de 2016. Además, deben presentar documentos que comprueben haber estado físicamente en Estados Unidos durante al menos 3 años. Ellos merecen todo lo que estamos haciendo para que ellos sepan que se pueden quedar. Eso es lo que busca la legislación que yo he llevado a cabo con otras personas adelante, para que estas personas tengan la oportunidad de tener la Green Card y puedan adquirir también en el futuro la ciudadanía estadounidense. Para hablar de este tema quiero darle la bienvenida a Jorge Rivera, abogado de inmigración y defensor de migrantes. Allí lo ve en pantalla. Una muy buena tarde, bienvenido.
Muchísimas gracias. Aquí es un gusto estar contigo, con nuestra gente, hablando de lo último de inmigración. Bienvenido. Con la aprobación de este proyecto de ley, en la Cámara Baja, por supuesto, le pregunto, ¿realmente se abre un camino a la ciudadanía para más de 2.5 millones de personas amparadas bajo un TPS o DACA, por ejemplo? Mira, lo que se abre es una oportunidad de negociación entre los republicanos y los demócratas. Porque lo mejor que puede pasar es que los demócratas están pidiendo residencia y ciudadanía para los Dreamers y las personas del TPS. Pero los republicanos también tienen que pedir por su lado para que entren en esa negociación. Ellos van a pedir el muro, seguridad en la frontera. Luego, si ambos lados negocian un intermedio, pueden ganar los dos partidos y los inmigrantes también. Ahora, lo peor que puede pasar es que se echen la culpa, pongan excusas y ataquen, como ha pasado en los últimos 2 años, y terminen peleados sobre el tema y no se logre nada para ninguno de los dos lados, ni los inmigrantes, y no ocupen como una ficha política. Ojalá que eso no ocurra. Ahora, los demócratas que dominan, por supuesto, la Cámara Baja aseguran que la legalización de los beneficiarios de DACA y TPS pues mejoraría la economía del país. ¿Qué tan cierto podría ser esto? Eso es cierto. Porque, recuerda, en el momento que tú ya obtienes una residencia permanente, ya tienes algo más seguro en este país. Y en ese momento es que tú comienzas a consumir más, o sea, a comprar más productos, más servicios, carro, casa, endeudamiento, y todo eso alimenta la economía. Y si estamos hablando de más de 2 millones de personas, imagínate, sería una inyección fuerte a las economías locales y la nacional también. La pelota pasa ahora al campo del Senado. ¿Ve alguna posibilidad de que este proyecto sea aprobado, tomando en cuenta que estamos a las puertas de unas elecciones presidenciales? De ser aprobado, así como lo aprobaron los demócratas, no. Pero ¿qué tal si los republicanos le quieren agregar el financiamiento para el muro a lo largo de toda la frontera? ¿Qué tal si exigen más seguridad nacional, más centros de detención, todas las prioridades para los republicanos? Entonces habría la posibilidad de una negociación interesante entre los dos partidos y, bueno, si ellos están dispuestos a negociar, se pudiera llegar a alguna solución. Ahora, supongamos que la ley pasa en el Senado, que dominan los republicanos, y en este supuesto, pues también llega a manos del presidente Trump. ¿No se convertiría en un arma de doble filo para el mandatario precisamente por el tema de la reelección? Definitivamente. El presidente Trump siempre tiene en su bolsillo la amenaza de un veto, si no le dan lo que él quiere. Entonces, al final pueden terminar negociando la Cámara de Representantes y el Senado, llegar a un acuerdo y la puede rechazar Trump si es que no dan lo que él quiere para evitar un veto. Así que la batalla no va a ser fácil, pero por lo menos tienen que tratar de resolver este problema de inmigración. Ahora, evaluemos otro escenario, una eventual presión del presidente Trump, es decir, que solicite recursos para el muro fronterizo a cambio de residencias para estos migrantes. ¿No sería el momento también de los demócratas para ceder en el Senado, para ceder? Pues eso es lo que se ha tratado en el pasado. Ha tratado anteriormente, Trump estaba pidiendo $25 billones para ayudar a los Dreamers en un intercambio, pero nunca se llegaron a poner de acuerdo. Así que creo que vale la pena que intenten. El problema es que están los recelos para las elecciones y ni un lado ni el otro le quiere dar una victoria para que el lado opuesto gane las elecciones. Así que no está tan fácil, pero deben de tratar, por lo menos. Bien, quiero agradecer a Jorge Rivera, abogado de inmigración, además defensor de migrantes, por estos minutos para la tarde, fin de semana. Será hasta la próxima. Igualmente, muchísimas gracias. La tarde, fin de semana. Vamos a cambiar de tema. Brasil, México, Colombia y Venezuela lideran la lista de países con mayor tasa de homicidios en América Latina, factor principal de la reducción también de la esperanza, la expectativa de vida
de sus ciudadanos, esto según un estudio de la Universidad Nacional Australiana. El estudio llamado Juventud Perdida por Homicidios analizó la situación de 23 países latinoamericanos y también del Caribe. Países como Salvador y Honduras han reducido su esperanza de vida de 6 años para hombres y de 2 años para las mujeres por el aumento precisamente de actos delictivos, de la violencia. En el caso de México, los hombres han perdido casi medio año en su expectativa de vida por el auge de los cárteles del narcotráfico, y es que solo en los estados de Chihuahua y Guerrero los niveles de violencia son los más altos en el mundo. En el caso de Venezuela, los hombres han perdido 2 años de su expectativa de vida por los brotes de violencia política y por la militarización. América Latina concentra alrededor de 1/3 de los homicidios en el mundo, a pesar de tener solo el 8% de la población mundial. Quiero saludar a esta hora a Erika Guevara, es la directora para las Américas de Amnistía Internacional. Allí la veo en pantalla. Bienvenida a NTN 24. Es un gusto. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias por el espacio. Bienvenida. ¿A qué se debe la alta tasa de homicidios en países latinoamericanos? Bueno, desafortunadamente las Américas y particularmente América Latina y el Caribe continúan enfrentando una violencia extrema que hoy día afecta a la vida de millones de personas en toda la región. Seguimos sufriendo con los peores índices y tasas de homicidio en todo el mundo. América Latina y el Caribe representa el 8% de la población mundial. Y sin embargo, en nuestro continente, en nuestra región, se comete el 35% de los homicidios a nivel mundial. Y esto se debe particularmente al histórico legado de impunidad, es decir, de la falta de acceso a la justicia, porque no hay rendición de cuentas ni consecuencias ante esta violencia. Se debe a los altísimos índices de desigualdad, de discriminación, a la falta de protección y el fracaso de los propios estados por poner políticas públicas, sobre todo encargadas de seguridad, que pongan los derechos humanos en el centro de toda la acción. Señora Guevara, estudios afirman que la violencia aumenta, crece, cuando las ciudades van creciendo también, se urbanizan muy rápidamente. Le pregunto a usted, ¿qué tan cierto es esto? Bueno, sin duda alguna la concentración de población en centros urbanos es una de las consecuencias, sobre todo de esta propia violencia, y que va generando mayores índices de violencia precisamente porque las personas, sobre todo aquellas que se han visto forzadas a migrar desde zonas rurales, pues se encuentran en una situación de marginalización y enfrentando múltiples formas de discriminación. Lo cierto es que en América Latina y el Caribe hoy día la violencia es generalizada, es decir, no solo hay un aumento significativo en el índice de violencia y de homicidios en los centros urbanos, pero también en las zonas rurales, particularmente donde la influencia del crimen organizado se ha incrementado precisamente por la falta de presencia del Estado o porque la presencia del Estado genera situaciones de corrupción, de impunidad, porque es el propio Estado el que se encuentra coludido con estos grupos del crimen organizado, poniendo y exponiendo a las personas a estas gravísimas violaciones a los derechos humanos a través de la violencia generalizada. Ahora, ¿la militarización puede tomarse como una propuesta que, en vez de resolver el problema, termina produciendo más violencia? Bueno, sin duda alguna, una de las graves consecuencias que hoy día enfrentamos en la región vinculada a las políticas de seguridad es precisamente esta respuesta militarizada que ha generado condiciones para que se cometan graves violaciones a los derechos humanos y crímenes bajo el derecho internacional. La respuesta militarizada, es decir, que los estados han generado políticas públicas en donde dan el control del ejército a realizar, digamos, actividades de seguridad pública, ha generado situaciones devastadoras como en el caso de México, en donde una política militarizada para responder
a la violencia generalizada cometida por actores del crimen organizado, ha generado una situación pues sumamente grave, como es la desaparición de más de 40,000 personas, un índice de homicidio que sigue creciendo a pesar de los esfuerzos del nuevo gobierno por detener la tendencia hacia el aumento. Hemos visto cómo la militarización ha generado un ambiente propicio para que las fuerzas de seguridad, por ejemplo, utilicen la tortura de forma generalizada en todo el país, generando una situación de inseguridad en contra de la ciudadanía. Y lo vemos también en casi todos los países de la región. En Centroamérica, la respuesta militarizada simplemente ha generado y ha fortalecido estructuras corruptas e impunes del propio Estado, en donde los gobiernos están utilizando estos aparatos militarizados para reprimir a su propia población cuando quieren mostrar el descontento social que ha generado la situación de violencia. Hemos visto la militarización en la respuesta, por ejemplo, en países como Brasil, en donde esa respuesta ha generado un aumento en el número de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales en contra de jóvenes negros que viven en situación de pobreza, particularmente en las favelas. Yo quisiera que me aclarara una duda que tengo. ¿Qué repercusiones tiene, por ejemplo, la violencia en otros sectores de la vida pública de la sociedad, como la salud, la economía, por ejemplo? Bueno, sin duda alguna, la violencia generalizada que hoy día enfrenta la región está intrínsecamente vinculada con las violaciones a los ejercicios del derecho, de los derechos económicos, sociales y culturales de las grandes mayorías. Esta violencia, de la cual algunos se han beneficiado, no solo actores del crimen organizado, pero también actores no estatales como las empresas, que aprovechándose del vacío que han dejado los estados, aprovechándose de la violencia que azota las comunidades rurales, particularmente de pueblos indígenas y afrodescendientes, han ocupado territorios despojando a estas comunidades de sus derechos a acceder a los recursos naturales y a la protección del ambiente, por dar un ejemplo. La violencia sigue afectando el ejercicio de derechos económicos y sociales en países donde el propio Estado está ejerciendo extremas formas de violencia, como en el caso de Venezuela y Nicaragua, países en donde los gobiernos están probablemente cometiendo crímenes de lesa humanidad en contra de su propia población, utilizando el aparato estatal de las fuerzas de seguridad para cometer atrocidades como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, y otras muchas que lamentablemente hoy día son una realidad para muchas personas en la región. Los homicidios pudiera decirse que son la expresión más extrema de la violencia, pero ¿qué otros actos violentos, o por ejemplo, afectan el bienestar de los ciudadanos en la región? Bueno, sin duda alguna, los homicidios, como tú lo mencionas, son precisamente uno de los, de las formas más extremas de la violencia generalizada, pero lamentablemente, y lo vemos, por ejemplo, en la situación en Centroamérica, hay otras formas de violencia como la extorsión, como las desapariciones de personas, la violencia que afecta particularmente a las mujeres, la violencia de género, no solo los feminicidios, pero también las múltiples formas de violencia, inclusive las violencias estatales, el sistema represivo que muchos estados están teniendo en respuesta al incremento del descontento social, las múltiples violencias que enfrentan comunidades históricamente marginalizadas como los pueblos indígenas, que están vinculados también al despojo de sus territorios como una forma brutal de violencia que no solo despoja a estas comunidades de sus tierras, pero también las despoja de sus posibilidades de subsistencia. Hay muchísimas formas de violencia que hoy día lamentablemente los estados no están atendiendo y que particularmente han sido muy simbólicas en el caso de un grupo particularmente vulnerable, que es el de las personas defensoras de los derechos humanos. Son las personas defensoras las que están, digamos, en la línea frontal, intentando resistir estas tendencias de retrocesos en materias de derechos humanos y que lamentablemente se ven enfrentadas tanto a las formas extremas de violencia como son los asesinatos, hasta la criminalización, el uso indebido de la justicia que los propios estados ejercen para acallar sus voces. Fíjese, señora Guevara, no hay armas únicamente en los campos de batalla, sino que muy a menudo
acaban en las calles, alimentando así la violencia en las comunidades, entre las personas. Ustedes como organización que lucha a favor de los derechos humanos, ¿qué piden para que esto tenga un mayor control? Bueno, esta violencia e inseguridad endémicas a menudo están directamente relacionadas con la proliferación de armas pequeñas ilícitas y la creciente influencia del crimen organizado, de la delincuencia, que muchas veces en colusión con las propias autoridades del Estado están cometiendo gravísimos abusos a los derechos humanos. Lamentablemente, lejos de ver que los estados están tomando con seriedad medidas de protección que incluye el control de estas armas en los diferentes países de la región, lo que vemos es que se mueven más hacia la flexibilización. Por ejemplo, hace algunas semanas en Brasil, el gobierno del presidente Bolsonaro ha pasado una serie de decretos que se flexibiliza precisamente el acceso y control de armas, en donde las propias personas van a poder tener mayor acceso y mayores facilidades para poder obtener una arma, supuestamente para poder ejercer su principio de legítima defensa. Pero hemos visto que efectivamente es una fórmula errónea. Entre más armas en la calle habrá más violencia, más homicidios. Esa no es una respuesta correcta, todo lo contrario. Y lo hemos visto también en otros países, por ejemplo en el Caribe, en donde no existe una verdadera regulación del control de armas y donde lamentablemente se han aumentado los índices de homicidio precisamente porque la población está armada, y muchas veces también se generan situaciones de confrontación en donde las propias fuerzas de seguridad toman ventaja para realizar inclusive ejecuciones ilegítimas extrajudiciales. Una consulta más para finalizar. ¿Considera usted que países con una igualdad social alta tienen mayor expectativa de vida que países que normalmente a diario se están debatiendo entre problemas de drogas y vandalismo? Bueno, sin duda alguna la respuesta frente a esta violencia endémica, esta violencia extrema generalizada en toda la región, tiene que pasar por poner los derechos humanos de las personas en el centro y particularmente atender las grandísimas brechas de desigualdad social, económica y de justicia que tenemos en la región. Nuestra región es la región más desigual y por ende es la región más violenta de todo el mundo. Sin duda alguna los problemas sociales, los problemas de las comunidades, los problemas de la redistribución del territorio, de las tierras, del acceso a los recursos naturales, tienen que ponerse en términos de prioridad de atención frente a una situación de violencia que los propios estados están alimentando. Los países que han logrado ir reduciendo esta brecha de desigualdad, no solo en el continente, sino en otras partes del mundo, han mostrado resultados favorables en términos de la disminución de situaciones de violencia y particularmente de las tasas de homicidio. Así es que esa es la única respuesta que puede haber. Ya sabemos por experiencia que las respuestas militarizadas son respuestas fallidas que solo están generando mayor violencia y gravísimas violaciones a los derechos humanos. Sabemos que las respuestas punitivas, es decir, políticas y leyes que solo buscan castigar a la ciudadanía, incluida las personas que utilizan drogas o este tipo de políticas que solo buscan castigar a las poblaciones, han sido fallidas y han también alimentado y proliferado estas situaciones de violencia. Así es que la única respuesta tiene que pasar por el pleno respeto de los derechos humanos de las personas y particularmente la atención a las brechas de desigualdad y a las múltiples formas de discriminación. En pantalla, Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional. Gracias por estos minutos para la tarde de fin de semana. Gracias a ustedes. Y esta semana se pudo conocer una polémica grabación que causó revuelo. Corresponde al secretario de Estado de los Estados Unidos. El periódico The Washington Post reveló un audio que obtuvo en exclusiva en el que Mike Pompeo habría criticado la falta de unidad de los opositores al régimen venezolano. En la grabación habría señalado que lograr que los detractores de Nicolás Maduro mantengan una misma postura sobre la salida del poder del régimen ha sido una tarea tremendamente difícil. Agregó que tras una eventual salida de Maduro del poder se levantarían más de 40 dirigentes exigiendo ocupar el cargo en el Palacio de Miraflores. Nos acompaña a esta hora María Corina Machado, líder opositora venezolana, además es la coordinadora nacional del movimiento 20 Venezuela. María Corina, bienvenida. Lo primero,
Esta semana se filtró esta conversación del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, en la que se dice que si cae Maduro, al menos 40 dirigentes se postularían para sustituirlo. Y te pregunto, ¿por qué es tan difícil poner de acuerdo a la oposición al régimen en Venezuela? Bueno, en primer lugar, creo que son mucho más de 50 y gracias a Dios, porque eso te demuestra el vigor democrático que existe en una nación que después de 20 años de tragedia populista, militarista y socialista, está ávida de servir y transformar a Venezuela. Mi punto central ha sido siempre el mismo. Estamos enfrentando no una dictadura convencional con apoyo cubano. En Venezuela lo que se ha instalado es un régimen criminal que ha abierto nuestro territorio, recursos, instituciones, desde las guerrillas de la FARC y el ELN a todos los carteles de la droga del hemisferio, incluyendo el terrorismo islámico extremo en las organizaciones de Hezbollah y de Hamas. Venezuela se ha convertido en el hub del crimen organizado mundial y desde aquí se pretende utilizar, y ya se inició, esta plataforma para expandir las actividades criminales a otros países. La próxima víctima, que ya está siendo atacada, es desde luego Colombia, y va a seguir a Perú, a Chile, a México, a Brasil. Por lo tanto, hay que entender que la única manera que un régimen como este efectivamente salga del poder es construyendo una fuerza superior a las fuerzas de las mafias y del crimen organizado que mantiene a estas redes respaldando a Maduro. Aunque Maduro esté muy débil, aunque Maduro esté en franco colapso, estas fuerzas financieras, geopolíticas, criminales, lo están soportando. María Corina, de pronto el haber aceptado un acercamiento en Noruega fracturó la visión que tiene la comunidad internacional sobre la forma como debe apoyar en este momento una salida pacífica en Venezuela. ¿Tú cómo lo ves? Desde luego que sí, creo que por lo tanto es un grave error porque genera y envía un mensaje de enorme confusión a la población venezolana, a los aliados internacionales, a las Fuerzas Armadas y al propio régimen. Todos sabemos que ya no todas las opciones están sobre la mesa. Han sido muchos años de lucha en los cuales, en concreto, en materia de diálogos, han habido 5 experiencias que todas han terminado igual, con un absoluto engaño por parte del régimen a todos los que participaron, ya sea el Papa Francisco y el Vaticano, de quienes se burlaron, hasta los cancilleres de México y de Chile. El régimen venezolano, con el tutelaje cubano, lo único que busca es ganar tiempo, día a día. Esa es la lógica criminal, para parar esa creciente presión internacional y la movilización que existe dentro del país por la situación absolutamente desesperada que estamos viviendo los venezolanos dentro de nuestro país. Y esto, nadie lo tenga la menor duda, lo que está ocurriendo en Noruega es un proceso tutelado desde La Habana, Cuba, y que lo que busca es darle precisamente tiempo a Nicolás Maduro. Uno no descarta la buena intención que puedan haber de algunos actores internacionales, pero a estas alturas ya no hay espacio, ni se puede justificar ni la indiferencia, ni la ignorancia, ni la ingenuidad, porque son demasiadas veces que este régimen ha utilizado este mecanismo para precisamente engañar y bajar esta presión quedándose en el poder, y cada día que pasa en Venezuela ya no se miden en horas, no se cuentan en minutos, sino en muertos, en personas, en venezolanos que lo pierden todo, su vida, o que tienen que huir del país simplemente para subsistir. Fíjate, María Corina, la historia refleja que con unidad pues se han conseguido los mayores avances, los mayores logros en Venezuela. Y te pregunto, ¿el fin último no debería ser la libertad en el país, retomar, volver a la senda de la democracia? Absolutamente. El fin es librarnos de un régimen criminal y reconstruir una nación próspera, segura, justa, donde quede atrás para siempre el crimen, la impunidad, la corrupción y el socialismo, que tanto dolor y tanta pobreza le han traído al país. Ahora, lo que nos enseñan las lecciones de la lucha contra las tiranías es que lo que se requiere es fuerza. Y evidentemente
unir a toda una nación alrededor de esa ruta. ¿Qué es lo que el país está pidiendo? Más del 95% de los venezolanos te dicen que desesperadamente lo que queremos es que Maduro salga ya. Maduro y sus mafias. Por lo tanto, no se trata de juntar alrededor de una política errada, sino alrededor de un propósito que, como bien has dicho, no es otro que la liberación del país. Ahora, hay que hacerlo por las vías efectivas, no por las vías que ya está demostrado que lo que le da, insisto, es tiempo a la dictadura, tiempo que utiliza, por cierto, y debo decirlo, con todas sus letras, para hacerle mucho daño al resto de la región. Miren lo que está ocurriendo en Colombia. Vemos cómo en Colombia han ocurrido atentados terroristas, eventos que buscan debilitar la gobernabilidad, más allá, desde luego, del efecto que por sí tiene la inmigración. Porque, desde luego, para países como Colombia, Perú, Chile, Argentina, la llegada de cientos de miles de venezolanos representa un costo importante que atender y es algo que agradecemos los venezolanos. Pero debo decir que lo que está por venir en las próximas semanas o meses es algo nunca visto, si no logramos desmontar y derrotar este régimen a la mayor brevedad. De noviembre para acá, dice las Naciones Unidas que se estima alrededor de 1 millón de venezolanos que han salido del país. Imagínense, en meses donde había una enorme expectativa de una solución política muy cercana. Imagínense lo que esto puede ocurrir en las próximas semanas cuando concluya el periodo escolar, si no hay una expectativa real de que se va a retomar esa ruta de fuerza que va a desembocar en la salida de Maduro y sus mafias. Puede ser una ola de venezolanos que huyen, una estampida nunca vista, algo que no queremos. Nosotros queremos que los venezolanos se queden aquí. Quiero aprovechar esta oportunidad para preguntarte también por la política, por ejemplo, del gobierno de Perú. Ya el presidente Martín Vizcarra anunció que va a exigir visa y antecedentes penales apostillados a los venezolanos. Esto a partir del próximo 15 de junio, María Corina, cuando sabemos que en Venezuela conseguir un documento, sobre todo apostillado, es prácticamente imposible. No solamente eso, también desde luego está previendo lo que te decía hace unos minutos, lo que es el fin del ciclo escolar y lo que significa para muchos padres salvar a sus hijos. Ahora, uno puede entender que cada nación tome previsiones para garantizar el orden, la estabilidad, la prestación adecuada de los servicios públicos, pero pónganse del lado de los venezolanos. Aquí esta es una nación en la cual cada día que pasa la situación empeora. No es solamente que no hay comida, medicinas. Cuando los hay no hay cómo pagarlo. Una inflación que puede llegar este año a 8 millones o 10 millones con un sueldo que son 6, 7, 8 dólares al mes. La gente está en una situación absolutamente desesperada de sobrevivencia. ¿Qué van a hacer? ¿Creen que hoy es posible alguien cerrar las fronteras de una nación como Venezuela ante la presión de 500 000, 1 millón, 2 millones o 4 millones de venezolanos que busquen simplemente salvar sus vidas? De modo que nuevamente ponemos sobre la mesa el planteamiento que hemos formulado tantas veces. ¿Cuántos muertos hacen falta para que el mundo asuma su responsabilidad de proteger y se detenga un genocidio intencional que hoy ocurre en Venezuela? Eso no va a ser con falsos diálogos en Noruega, eso no va a ser con anuncios de farsas electorales, porque este régimen ha dejado claro que esas rutas las cerraron, solo asumiendo que esto que se ha desatado en Venezuela es un régimen criminal que ha desatado una guerra no convencional y que precisamente desde esa perspectiva de los mecanismos no convencionales y la construcción de una amenaza real, severa, inminente, con una fuerza superior a que el régimen está aplicando, es que vamos a lograr el quiebre, la salida de Maduro y el reinicio de la reconstrucción del país y el regreso de la inmensa mayoría de los venezolanos que se han ido. Finalmente, María Corina, quiero tu opinión también sobre la sanción al portal La Patilla. 5 millones de dólares, más de 5 millones de dólares por haber republicado un informe del diario ABC de España. Diosdado Cabello sigue pues lanzando este tipo de acusaciones y, por supuesto, censurando a un medio de comunicación independiente de esos muy pocos que quedan ahora mismo en Venezuela.
de los muy pocos. Ustedes mismos, NTN, han vivido en carne propia lo que es la censura de un régimen que a todo el que dice la verdad lo ataca y lo persigue. Lo que le están haciendo el portar la patilla, el más importante del país, se llama terrorismo judicial. Como no claudicaron, porque fueron amenazados, chantajeados, les ofrecieron que si se retractaban y se arrepentían simplemente de haber publicado una nota de un medio muy reconocido internacional relativa al señor Cabello, entonces los perdonarían. Esa fue la oferta que le hicieron y se mantuvieron firmes, no claudicaron en sus valores y ahora les aplican nada más y nada menos que una sanción impagable, porque todos saben que en Venezuela ningún medio de comunicación que no esté controlado o financiado por el régimen puede tener una cifra de esa magnitud. Ahora, yo estoy convencida que este medio y estos periodistas, como la inmensa mayoría de los venezolanos, no vamos a claudicar, son los indoblegables, que son los imprescindibles, son los que vamos a liberar a Venezuela y también, debo decir, liberar a la región de lo que es esta amenaza inminente que de continuar 6 meses más, 8 meses más, podría ser la desestabilización franca, significativa de nuestra región. Esto hay que detenerlo, el camino está claro, la fuerza la tenemos, no nos podemos dejar distraer de la ruta del 233, que es la que tiene el respaldo de 60 naciones alrededor del mundo y de 30 millones de venezolanos. Bien, es María Corina Machado, líder opositora al régimen de Venezuela. Además, es la coordinadora nacional del movimiento 20 Venezuela. Gracias, María Corina, por compartir estos minutos con nosotros aquí en la tarde, fin de semana. Gracias a ustedes, como siempre. Buenas noches. Es un gusto. Por 3 meses más va a permanecer cerrada la frontera entre Venezuela y Aruba. Esto según anunció la primera ministra arubeña Evelyn Weber Croes. La medida obedece a la latente preocupación de las autoridades de la isla por la migración masiva de venezolanos que escapan de la crisis bajo el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Recordemos que esta situación comenzó a finales del mes de febrero de este año, cuando el presidente interino Juan Guaidó intentó ingresar la ayuda humanitaria que se acopiaba en Brasil, Colombia y las islas caribeñas de Curazao, Bonaire y precisamente Aruba. Y quiero saludar precisamente a Evelyn Weber Croes, es la primera ministra de Aruba. Bienvenida a la tarde fin de semana de NTN 24. Gracias por atendernos. Gracias por la invitación. Es un placer poder saludarlos. Es un gusto, bienvenida, como siempre. ¿Por qué decidieron mantener esta frontera cerrada? Bueno, es así que en febrero se cerraron las fronteras por el parte de Venezuela y cuando de parte de Venezuela se quiso abrir la frontera otra vez, nosotros en Aruba no estábamos listos todavía para esa apertura. Lo que sucede es que antes del cierre de la frontera en febrero, habían muchas personas de Venezuela a Aruba a petición de poder pedir asilo político. Aruba es una isla muy pequeña, encantadora naturalmente, pero pequeña, con una población de 110,000 personas. Y tenemos un territorio limitado, tenemos posibilidades limitadas, tenemos ya un desempleo que nos tiene muy preocupados, tenemos nuestros retos y con el influx de muchas personas de otros países, eso solamente nos hace más difícil. El país no está preparado para atender un flujo grande de personas y eso fue el motivo porque decidimos entonces, cuando ya de parte de Venezuela querían abrir la frontera solamente con Aruba, que nosotros no estábamos listos para eso. Pero también hay el otro argumento que en cierto momento, cuando ya de parte de Venezuela se anunció la apertura de la frontera solamente con Aruba y no con Curazao y Bonaire, eso tampoco es algo que nosotros podemos aceptar. Aruba, Curazao y Bonaire somos parte del reino holandés. Tenemos una frontera con Venezuela. Entonces no se puede abrir con uno sí, el otro no. Nosotros, Aruba, Bonaire y Curazao, nosotros estamos unidos en esto. El impacto de la crisis de Venezuela, el impacto en Aruba, Bonaire y Curazao es grande, es muy seria, es severa. Y nosotros estamos unidos en eso, tratando de atender con los retos que vienen por esta crisis. Y ese es un motivo porque en ese momento no fue prudente para abrir la frontera y lo cerramos
y lo tenemos ahora cerrado, pendiente los trámites que nosotros tenemos que hacer hasta el momento que se abra. Ahora, ¿este cierre fronterizo podría llegar a ser definitivo, por ejemplo? No, no creo que un país pueda tener su frontera cerrado indefinitivamente con el país vecino. Con Venezuela y Aruba estamos tan cerca, tenemos lazos culturales, familiares, económicos, y eso, claro, queremos que se restablezca la relación, que la situación en Venezuela se mejore y que podemos tener una relación normal como vecinos y entonces efectuar la reapertura de la frontera. Pero no, una frontera no puede estar cerrado indefinitivamente y esperamos que podamos llegar al día que se pueda abrir otra vez, pero con tal que la situación allá sí sea diferente. Señora Weber, a partir del cierre de la frontera entre ambos países, ¿cómo ha sido la relación, por supuesto, entre la isla y Venezuela? Aruba es parte del reino holandés, así que las relaciones exteriores, eso es una materia que atiende el reino holandés. Entonces, en Holanda es donde tienen las relaciones con Venezuela, a través también del embajador del reino que está en Caracas. Nosotros de Aruba no tenemos ninguna relación ni ningún contacto directo con el gobierno de Venezuela, ni con gobernantes, ni con nadie, porque eso no nos toca a nosotros. Entonces, yo no podría decir mucho de la relación, eso es algo que Holanda debería de responder. Lo que sí puedo decir es que ya en 2 años, año y medio que yo soy primer ministro de este país, ya van 2 veces que Venezuela decide cerrar la frontera unilateralmente con Aruba. Y bueno, eso nos da una señal, una perspectiva muy positiva, pero yo no podría decir eso porque nosotros no tenemos ninguna relación con las autoridades o con el gobierno de Venezuela. Bien, ahora, en este momento, ¿continúan llegando venezolanos a la isla? Sí, lamentablemente vemos que la situación en Venezuela no mejora, sino empeora, y que la desesperación empuja a mucha gente a buscar otro destino y naturalmente también buscan a Aruba. Pero es importante señalar que aunque Aruba y Venezuela están muy cerca, en un día claro se puede ver Venezuela, el mar que nos divide es un mar muy peligroso y vemos que la gente por desesperación suben en una lancha, en un bote que no está ni tan equipado para ese transporte y tratan de venir a Aruba. Y eso es algo que me tiene muy preocupada porque me preocupa mucho porque es una situación muy peligrosa. Siguen llegando gente trata de venir y eso es una preocupación muy grande que tenemos aquí. Permítame una consulta más, señora primera ministra. ¿En qué condiciones están los venezolanos que se encuentran viviendo ya, que están establecidos en Aruba? Bueno, la situación en Aruba naturalmente es un reto diario del gobierno de mantener la calidad de vida como estamos acostumbrados. La situación no está tan fácil, no hay mucho empleo, nosotros tenemos un desempleo, entonces la gente a veces viene y tiene la perspectiva o la esperanza de conseguir un empleo aquí y eso no se da. Otra cosa que ellos buscan cuando vienen de Venezuela es vivienda y aquí no tenemos ni vivienda suficiente para nuestra propia gente. Entonces la situación no es fácil. Sin embargo, tengo que decir que aquí estamos tratando de atender con esta crisis lo mejor posible. Los arubianos somos gentes muy cordiales, personas que siempre están listos para ayudar uno al otro, pero estamos llegando a un punto que tampoco nosotros solos no podemos atender con este tema más. Por eso yo digo, yo estuve en Washington para explicarle en Washington qué significa cada decisión que tomen allá, porque allá toman decisiones y el impacto no lo sienten allá, lo sentimos nosotros aquí. Yo estuve en Holanda para repetir eso también, porque allá también se toman decisiones en la Unión Europea sin tener en cuenta el impacto que sentimos nosotros aquí en esta isla pequeña. Y lo que yo digo es que la crisis de Venezuela no es solamente de Venezuela. Esta crisis no es solamente de la región. Esta es una crisis mundial y es el momento que la comunidad mundial tiene que ayudar a acaparar las consecuencias de esta crisis. El impacto aquí en Aruba es serio, severo. Nosotros estamos haciendo nuestra parte.
pero es momento que la comunidad mundial también lo haga. Bien, quiero agradecerle a Evelyn Weber Croes, es la primera ministra de Aruba, por haber compartido estos minutos con nosotros aquí en la tarde fin de semana de NTN 24. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Como dije, es una situación muy difícil. Nosotros convivimos a diario con lo que sucede en Venezuela y lo que nos queda es orar para que se resuelva la situación muy pronto. Señora primera ministra, gracias. A esta hora revisamos otras noticias del mundo. Hoy Donald Trump y Vladimir Putin podrían reunirse en Osaka, Japón, durante la cumbre del G20. Un portavoz del Kremlin aseguró a la prensa que los mandatarios sostendrían un encuentro para abordar temas comerciales y el pacto para el control de armas nucleares. También estaría como tema en la corta agenda la crisis en Venezuela, que ha generado enfrentamientos entre Moscú y Washington, que se acusan mutuamente de entrometerse en asuntos internos de la nación suramericana. Trump ha expresado abiertamente su respaldo al presidente interino Juan Guaidó, mientras que Vladimir Putin apoya al régimen de Nicolás Maduro. Un quinto hombre fue detenido por las autoridades británicas como sospechoso del ataque a dos mujeres dentro de un autobús en Londres. Todos los presuntos responsables de la agresión son jóvenes entre los 15 y los 18 años. La pareja sufrió brutales golpes por parte de los adolescentes cuando viajaban en un colectivo de la capital británica. Una de las víctimas divulgó las imágenes del ataque en sus redes sociales. Las autoridades informaron que continúan con la investigación. Las mujeres se refirieron a la agresión, denunciaron que además de golpearlas, también les robaron algunos objetos personales. Habían cerca de 4 hombres, se pararon de sus puestos, se nos acercaron y empezaron a hostigarnos. Uno de ellos se sentó detrás y nos lanzaba monedas. Emergencia en Varsovia. Las llamas consumieron los pisos superiores de un edificio en construcción en la capital de Polonia. Más de 130 bomberos y 35 camiones cisterna participaron de la operación para apagar las llamas. Las autoridades no reportaron heridos y aún se investiga las causas de esta conflagración. Impresionantes imágenes dejó una densa neblina en Sydney, allí las ven en pantalla. Una de las principales ciudades de Australia quedó envuelta en la niebla. El icónico puente del puerto casi desaparecía de la vista bajo la gruesa manta blanca. La mala visibilidad causó retrasos en los vuelos del aeropuerto internacional. El príncipe Harry y su esposa Meghan participaron del desfile militar anual en honor a la reina Isabel. El de hoy es el primer compromiso real oficial de Meghan desde el nacimiento de su hijo, conocida como la Tropa de Color. El desfile ha marcado el cumpleaños oficial del monarca británico reinante durante más de 260 años. En el evento participaron más de 1.400 soldados, 300 caballos y 400 músicos. Impresionante montaña de basura en India podría superar la altura del Taj Mahal. Esta gran acumulación superará en 2020 los 73 metros de altura que tiene el icónico monumento. El vertedero recibe desechos de 20 millones de personas. Esta montaña en India mide casi lo mismo que el Taj Mahal, pero no nació de la naturaleza, sino del hombre, ya que está compuesta por basura. El vertedero de Ghazipur, de más de 60 metros de alto, se ha convertido en un símbolo fétido de Nueva Delhi, considerada por la ONU la capital más contaminada del mundo. Es solo una depresión en la que estamos poniendo basura. Entonces, ¿qué pasa con todos esos desperdicios, con todos los lixiviados tóxicos? El lixiviado es una sopa tóxica que sale de los desechos. Todo esto entra en nuestras aguas subterráneas, contamina nuestro aire y nuestra tierra. Con frecuencia, el gas metano que se desprende de los desperdicios provoca incendios y se tarda días en sofocarlos.
Junto con el olor, tienes el humo y la contaminación, que es la causa principal de todas las enfermedades aquí. Según un estudio reciente, el vertedero plantea un riesgo sanitario para quienes viven en un radio de hasta 5 kilómetros de distancia. En su consultorio, la doctora Kumud Gupta atiende cada día a unas 70 personas, incluidos bebés, con problemas respiratorios y gástricos debido a la contaminación. Sí, puede causar enfermedades que amenazan la vida si inhalan estos gases venenosos y pueden tener cáncer a largo plazo. En 2018, las intensas lluvias causaron el derrumbe de parte de la colina. Murieron 2 personas y se prohibieron las descargas, pero la medida duró apenas unos días porque las autoridades no encontraron otro lugar para los desechos. Actualmente el vertedero ocupa una superficie equivalente a más de 40 campos de fútbol. Ante la incapacidad de las autoridades para resolver el problema, el Tribunal Supremo de India dijo que pronto habrá que colocar señales rojas en el vertedero para avisar a los aviones. Llegamos así a la última pausa aquí en la tarde fin de semana. Ya volvemos con Tecno Week y lo más trinado esta semana. Quédese con nosotros. Quiero saludar a esta hora a Martín Calderón, es experto en tecnología. Bienvenido a NTN24, es un gusto. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Hablemos primero, Martín, por supuesto, de cuáles fueron realmente los anuncios en la más reciente conferencia de desarrolladores de Apple. Partiendo por el tema de iOS, que ahora es un sistema operativo el doble de rápido para abrir aplicaciones y paquetes de descarga más pequeños, por lo cual la gente también va a notar una diferencia bastante sustancial. Pero al final del día lo que se robó los reflectores fue el nuevo Mac Pro 2019, esta nueva supercomputadora que también tiene un precio que la acompaña para sus epítetos, pero es bastante impresionante. Ahora, Martín, ¿qué novedades trae el Watch iOS? Sí, creo que el tema de WatchOS mostraron algo bastante importante, que es una señal bastante fuerte, por cierto, que es el tema de la tienda de aplicaciones desde el reloj, lo cual está independizando de alguna u otra forma este dispositivo y haciéndolo cada vez un poco más, valga la redundancia, independiente. Aún así, creo que se quedaron cortos en novedades respecto a WatchOS. Y probablemente más de las novedades que tengan respecto a ello vengan con el anuncio del próximo Apple Watch, lo cual probablemente pase en septiembre, como es la costumbre. Ahora, quisiera que habláramos también sobre qué es el proyecto Catalyst. Creo que Catalyst, que por cierto es un nombre nuevo porque hasta antes que empezara la conferencia lo conocíamos como Marzipan, es bastante impresionante y creo que marca un antes y un después para los desarrolladores, ya que si antes tenías una aplicación en el iPad, ahora es muy simple, pero extremadamente simple, que esta funcione también en macOS, por lo cual el público objetivo o la audiencia a la que puede llegar tu aplicación es infinitamente mayor gracias a este proyecto. Entonces su importancia es bastante fuerte. Ahora, hay que recordar que los dispositivos que tienen macOS no son dispositivos touch, dado lo cual probablemente aún así haya que hacer algunos retoques para que quede perfecta y los usuarios contentos con una aplicación que no sea exactamente la de iPad pasada a la del computador. Ahora, las novedades que trae el iPad OS. Interesante el tema de iPadOS porque separan de una vez por todas al iPad del iPhone, dándole un sistema operativo propio, aunque sí se asemeja bastante a iOS. En este caso lo importante es que le dan nuevas funcionalidades que efectivamente permiten, al menos a la vista, al menos a lo que pudimos ver ayer, que sea un aparato realmente que sirva para trabajar, algo en lo que estaba muy al debe el iPad. Entonces le dan un nuevo gestor de archivos, el cual hay que probar si funciona tan bien como prometen, y Safari ahora es un navegador web completo, lo cual permite, por ejemplo, usar WordPress, algo que antes no sucedía, además de también un gestor de descargas. O sea, la experiencia poco a poco se va
asimilando mucho más a la de un computador, a lo de un portátil, pero en un factor de forma, como el del iPad, que todos conocemos, mucho más ligero. De todas formas, hay que probar si realmente en el día a día puede ser una máquina que de verdad puede reemplazar al laptop, que al final del día pareciera que ese es el objetivo de Apple hace ya bastante años. Ahora, ¿qué novedades trae consigo el nuevo lenguaje de programación Swift? Nunca habían estado más felices por ver un par de líneas de código. O sea, los aplausos fueron absolutos. Y esto se da que antes programar bajo este lenguaje de programación tan popular y que es tan flexible tenía sus complejidades y tenía una forma de hacerlo, pero ahora al existir una interfaz de usuario que es bastante simple, comprensiva y que también toma líneas de lenguaje bastante lógicas, les facilita la vida de una forma impresionante. Entonces la existencia de SwiftUI ahora hace que también sea más democrático el acceso a la programación, también por parte de niños, jóvenes y gente que está aprendiendo, y de paso también facilitándole la vida a los que ya están adentro. Bien, quiero agradecer a Martín Calderón, experto en tecnología. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde, fin de semana. Muchas gracias, amigo.